Hola a todos, soy Alicia Feito, directora de ventas de la unidad de Legal Software en Europa para despachos de abogados. Como sabéis, Wolters Kluwer es una compañía, Wolters Kluwer Legal Software, que nos dedicamos a brindar tecnología a los diferentes segmentos de la abogacía, ¿no? Entre ellos está el despacho de abogados, despachos de procuradores y, desde luego, departamentos jurídicos in-house. Hoy estamos en el episodio número 20 de las píldoras Legal Tech. Como sabéis, es una iniciativa que nace con el ánimo, ¿no?, de promover y acelerar la transformación digital del sector, y para ello traemos a renombrados expertos, ¿no?, del sector, desde luego, del sector legal, para que nos informen, para que nos hablen de tecnologías innovadoras, de procesos innovadores, metodologías, etcétera, etcétera. Con el ánimo de, nada, rápidamente, en 10 minutos, 15 minutos, dar a conocer, pues bueno, estas metodologías que creemos que son importantes y relevantes para el sector. Para ello, hoy tenemos a Laura. Laura, buenos días, buenas tardes. Laura Fuquer, muchas gracias por estar con nosotros. Si te parece, voy a presentar tu bio. Laura es la fundadora de LegalSec, agencia de legal design dedicada a la innovación y a la transformación del sector legal, centradas en los justificables y en los profesionales jurídicos. Lidera proyectos, facilita procesos con design thinking y forma juristas, abogados y estudiantes en esta materia. Laura, adicionalmente, es miembro del Operational Board del Movimiento Internacional Legal Hacker, embajadora para España del ELTA, European Legal Tech Association, y advisor del Global Legal Tech Hub. Adicionalmente, ha sido directora de las 2 primeras ediciones del Master Legal Test del CEU, Institute of Advanced Management, en Madrid, España, que fue el primer máster presencial en castellano dedicado íntegramente al Legal Test. También ha sido galardonada con el Premio European Test Women 2020, categoría Legal Test, por el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno de Reino Unido, con el Premio Woman Legal Tech por EVOR, también en 2020. ¡Wow! Menudo currículo, Laura. Muchas gracias por estar con nosotros. Perdona. Si te parece, te lanzo la primera pregunta. ¿En qué consiste el Legal Design Thinking? Vale, pues lo primero, muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por el interés por el legal design. Siempre es un placer hablar de este tema y darlo a conocer. Y a ver si conseguimos hacer esto en 10 minutos, que es todo un reto. Así que ya me lanzo. ¿Qué es el legal design? Bueno, como sabéis, en el sector nos gusta poner un legal delante de todo para hacerlo muy nuestro, ¿no? Entonces, realmente hay quien dice legal design, quien dice legal design thinking, es el design thinking aplicado al sector jurídico. Entonces, ¿qué es el design thinking? Me vais a preguntar, claro. El design thinking es una metodología creativa para resolver problemas que se centra en los usuarios, en el humano. Entonces, una metodología que consta de distintos pasos, que tiene un principio, un fin, en general trabajamos en 5 etapas distintas y llevamos a cabo una serie de actividades para pasar de una etapa a la segunda etapa, a la siguiente, ¿no? Y así hasta la quinta, y ya habríamos terminado el proceso y ahí ya hemos llegado a una solución para nuestro problema. Es una metodología que lleva mucho tiempo usándose en otros sectores, pero que es de bastante reciente incursión en el sector jurídico, de ahí la novedad, ¿no? Y de ahí el giro de Design Thinking a Legal Design para ver si así tiene un poquito más de acogida. Se suele usar para problemas, digamos, complejos, ¿no? Que yo no me planteo un proceso de Design Thinking para decidir una cosa muy sencilla de mi día a día, ¿no? Cuanto más complejo es el problema, más sentido tiene utilizar y trabajar con Design Thinking. Y realmente trabajamos hay 3 valores fundamentales del Design Thinking. El primero es la empatía con el usuario, la empatía con el cliente, la empatía que consiste en realmente entender un problema a fondo, entender y rascar hasta ver las raíces del problema, no quedarnos en la superficie o no quedarnos en suposiciones nuestras. Creemos que conocemos el problema, pero realmente hasta no indagar más, no hacer más investigación, no terminamos de entender a menudo la magnitud, la profundidad o la raíz del problema, ¿no? Entonces, el primer valor es la empatía, trabajamos mucho con empatía. La segunda es la creatividad.
no la creatividad de boquilla, sino creatividad de verdad. Buscamos maneras de pensar de otra manera, ponemos el foco en el pensamiento divergente, que es algo que no usamos tanto en el día a día como el pensamiento convergente. Convergente es pues problema, decisión, solución, ¿no? El divergente es problema. Entiendo bien el problema, luego solución, busco muchas soluciones antes de ir a llevar a cabo mi solución, ¿no? Entonces, tenemos la empatía, la creatividad, que esto se hace hasta con una serie de ejercicios, todo tipo de brainstorming, lo típico de los post-it que vuelan, pues es esa fase que no solo es post-it, pero bueno, que sí que usamos mucho post-it. Y el tercer valor es la iteración, que es algo que en tecnología conocéis muy bien, lo de la iteración, que es trabajo, prueba, error, rehacer, mejorar, la mejora continua, ¿no? Entonces, estos son como los tres pilares del design thinking: la empatía, la creatividad y la iteración. Y con esto creo que más o menos lo he explicado, espero haberlo explicado. Y para aterrizar un poco, Laura, ¿qué ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de aplicación del Legal Design Thinking? Vale. Pues mira, de forma general lo aplicamos al sector legal en 5 áreas. La primera sería el diseño de documento jurídico, que puede ser un contrato, que puede ser cualquier tipo de documentación jurídica. La segunda sería lo aplicamos a productos, cómo crear o mejorar un producto. Por producto incluyo una herramienta Legal Tech. Un servicio, también lo trabajamos para servicio, y para organizaciones y para sistemas. Os puedo dar así ejemplos muy concretos de quizás de los tres primeros, que serían los más, yo creo que los más relevantes. Diseño de documentación, pues una póliza de seguros, trabajo para seguros, para las condiciones generales de contratación de los seguros, que suelen ser, lo siento, pero un poco tostón. Las acortamos y las hacemos entendibles, ¿no? Para las personas normales. Lo hacemos entendible y mucho más transparente, ¿no? Entonces, un ejemplo sería eso, una póliza de seguros. Un ejemplo de producto podría ser, pues, por ejemplo, hace poco hemos hecho una plataforma interna para una gran empresa multinacional para protección de datos, la política de protección de datos global de la compañía, luego las locales de las distintas sucursales, y para que los usuarios, los empleados en este caso, puedan, uno, entender y dos, actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, esto sería otro ejemplo, y un ejemplo de despacho. Voy a buscar un ejemplo de despacho. En cuanto a servicios, en diseño de servicio, pues un despacho hace ya algún tiempo que tenía un problema de falta de retención de cliente, ¿no? No entendía por qué no conseguía tener clientes recurrentes, y los clientes tampoco decían nada, pero no volvían, ¿no? Y a través de un proceso ya esta vez más orientado a marketing, ¿no? Hemos trabajado en entender el porqué de esta falta de recurrencia de los clientes, y hasta optimizar todo, que ya entendimos el problema, y ya una vez entendido el problema, pues ya hemos ideado solución y hemos resuelto el problema en cuestión, ¿no? Esto sería 3 ejemplos de muchos que puede haber de aplicaciones. Sí. Interesante. ¿Y cómo podéis medir, Laura, la iniciativa de Legal Design Thinking? ¿Cómo lo medís? Pues lo primero lo medimos siempre, y especialmente porque como esto, como decía, es algo bastante reciente, ¿no? Entonces también es nuestra forma de poner en valor lo que hacemos y vender incluso internamente los proyectos, ¿no? Y decir, oye, hemos hecho eso, y mirar que funciona, ¿no? Sí que funciona. Entonces, pues en el caso de la aseguradora, por ejemplo, que os decía de la póliza de seguros, pues fijamos como KPI que haya pues una bajada de consultas en la postventa. Es decir, si yo entiendo lo que firmo, tengo menos preguntas después. Una bajada del número de litigios.
porque, claro, haciendo ese trabajo detectas cuáles son las cláusulas más conflictivas, entonces ahí también bajas la litigiosidad y luego un aumento de las ventas, porque es también una herramienta de marketing importante, ¿no? Salir a la calle diciendo yo no hago esto voluntariamente complicado para que mis clientes se queden ahí atrapados, ¿no? Sino que yo soy transparente y esto es lo que te ofrece, ¿no? Entonces, en el caso de los seguros podría ser eso los KPIs. En el caso de la protección de datos, la plataforma de protección de datos, pues lo primero, tuvimos un número de visualizaciones de lectura abrumador, que ya de por sí bueno, que la gente se interese por la política de protección de datos de su compañía no suele ser. Entonces, eso ya del aumento del interés, ¿no? Y ahí también implementamos unos cuestionarios, unos test para ver que la gente realmente había entendido y que eran así un poco a modo de juego. Entonces, pues, ver el número de interacciones también consideramos que era un KPI interesante. Y luego, pues, el aumento de cumplimiento eh, en materia de protección de datos. Y me falta el tercer ejemplo, que era lo del despacho de abogado, pues ahí bastante fácil, porque era como era un problema de retención, de fidelización, pues lograr que más clientes repitan, ¿no? Entonces, pues esto también tiene una medición relativamente fácil. Así que siempre lo medimos y suele dar, si no es que algo hemos hecho mal y como estamos siempre con lo que comentaba de la iteración, si no conseguimos buenos resultados es que hay que trabajar más. Entonces seguimos a conseguir. Muy interesante, Laura. Creo que lo que hacéis es acercar, ¿no? Lo que es el sector legal a la ciudadanía, ¿no? O sea, al final que entendamos, ¿no? Los que no somos abogados un poquito más, pero que a la vez cumplamos, ¿no? Con esas cosas. Pues Exactamente. muchísimas gracias, Laura Foqué, y a vosotros, pues nada, a pensar un poco más en este tipo de metodologías que yo creo que nos ayudan a todos un poquito. Muchas gracias, Laura. Un placer Pues, estar contigo. Alicia, adiós, adiós.